Bienvenidos a Cultura del Rey. Hola familia de la Iglesia del Rey, bienvenidos a Cultura del Rey. Cultura del Rey va a ser una serie de videos que vamos a estar enviando y en estos videos vamos a estar hablando de lo que creemos como familia de la Iglesia. Vamos a ver también cómo debe de comportarse un hijo de Dios. Así que espero que disfrutes mucho estos videos, espero que aprendas un montón. Y si en algún momento surge alguna pregunta acerca de lo que vamos a estar hablando, no dudes en mandarme la pregunta y yo con mucho gusto voy a contestarla. Muy bien, esto es Cultura del Rey. Hola familia, que Dios les bendiga. Esto es Cultura del Rey, donde vamos a estar tratando temas diferentes acerca de doctrina y qué es lo que creemos y cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios y también, contestar algunas preguntas que quizás usted tenga regulares o comunes acerca del cristianismo. El primer tema que quiero tratar es la diferencia entre denominación e iglesia independiente. Quizás usted ha escuchado algunas veces estos términos. Hemos escuchado la palabra denominación o tal vez usted ha escuchado inclusive el término iglesia independiente. Y ¿cuál es entonces la diferencia entre una y otra? ¿Y qué es la Iglesia del Rey? ¿Es la Iglesia del Rey una denominación o es la Iglesia del Rey una iglesia independiente? Y de eso es lo que vamos a estar hablando en este video específicamente. Una denominación en el ambiente cristiano es cuando una persona, alguien fundó una iglesia y después una iglesia con una doctrina en particular. Después de un tiempo empezó a crecer y empezó a fundar otras iglesias alrededor del país donde se encuentre o inclusive alrededor del mundo, como por ejemplo es el caso de las Asambleas de Dios. Y esto es una denominación. Ha sucedido de esta forma con diferentes grupos de iglesias que han empezado una iglesia y como digo, con una doctrina en particular la mayoría de las veces, y ellos empiezan a abrir otras iglesias y se convierten en una denominación. Ya puse el ejemplo de Asambleas de Dios, pero también podemos pensar, por ejemplo, en los metodistas, en los bautistas. Hay una denominación que se llama la Iglesia de Dios, etc. Entonces, quizás usted ha estado o ha escuchado estos nombres, la Cuadrangular, por ejemplo, los Nazarenos. Y entonces esto realmente lo que es que alguien fundó una iglesia y siguieron creciendo, pero la diferencia o lo que hace una denominación ser diferentes denominaciones es que cada una cree algo diferente, o en general creen en la Biblia, creen en Dios, creen en Jesús, pero hay ciertas diferencias. Ahora, quiero explicar también, ahora sí, el otro lado de una iglesia independiente. Una iglesia independiente en el ámbito cristiano o evangélico se entiende como una iglesia que no tiene cobertura, una iglesia que a alguien se le ocurrió abrir y quizás está rebelde o no le gustan las otras denominaciones y entonces se hizo su propia iglesia y que a mí nadie me diga nada. Porque es lo que sucede en las denominaciones. Hay una junta, ¿verdad? Un grupo más de pastores que son los que dirigen la denominación y tienen sus reglas y tienen sus parámetros y demás. Entonces,
En el ámbito evangélico, cuando se habla de una iglesia independiente, se cree eso, que es usualmente alguien que tal vez salió de una denominación y hizo su propia iglesia, o simplemente alguien que quizás sí escuchó el llamado de Dios para abrir una iglesia, pero no pertenece a una denominación. Ahora, es importante entender que la Iglesia del Rey, en este caso, en términos generales, no pertenecemos a una denominación. Podemos decir que somos una iglesia independiente, pero no es que estamos en rebelión. La Iglesia del Rey no salió de alguna denominación en el sentido de que estamos peleados y que, ¿verdad? Y que vamos a dividir esa iglesia y vamos a hacernos nuestra propia iglesia. La Iglesia del Rey es una iglesia independiente en términos de que no pertenecemos a una denominación tradicional o estas que mencioné anteriormente. Pero no quiere decir que no creamos o tengamos cobertura. Algunos de ustedes conocen al pastor Ted y él es nuestra cobertura. Al igual, él tiene su cobertura y la cobertura de él tiene un pastor y así sucesivamente. Entonces, si usted o alguien le pregunta, usted se ha preguntado, ¿será la Iglesia del Rey una iglesia de alguna denominación? ¿O seremos una iglesia independiente? Quizás porque usted ha escuchado estos términos. Entonces, bueno, la respuesta es que sí somos una iglesia independiente, pero no como el resto de los evangélicos lo ven, de que estamos en rebelión y que nadie nos diga nada. No. Simplemente no pertenecemos a una denominación tradicional, pero sí creemos en la cobertura, sí creemos que necesitamos tener un pastor y que no podemos andar ahí o aquí en IPIS, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, haciendo lo que nos da la gana y simplemente predicando cosas que nos den la gana. Entonces, espero que esto conteste su pregunta, si es que en algún momento usted tuvo esta pregunta, y es importante entonces que si usted se lo preguntó o si alguna vez alguien le pregunta, usted pueda contestar de esta forma clara. Somos una iglesia independiente, pero sí tenemos cobertura. Mi pastor tiene su pastor y el pastor de él tiene su pastor y ahí para arriba. Entonces, esa es la diferencia entre una denominación y también una iglesia independiente. Recuerda que si tienes preguntas acerca de este tema, simplemente escríbeme y yo voy a contestar las preguntas. Que Dios te bendiga. Esto es Cultura del Rey.